Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. Vamos entonces a nuestra clase de ejercicios de temas bien básicos de estacionariedad, proceso autorregresivo, algunas cosas de funciones de impulso-respuesta, etcétera. Bueno, eh, voy a presentarles varios ejercicios. La mayoría los voy a ir desarrollando yo. Las cosas que sean un poquito más complejas las voy a ir desarrollando yo. Y les voy a dejar también un montón de ejercicios propuestos para que los revisen ustedes y los miren ustedes con calma. Cualquier cosa pueden estar escribiendo. Entonces, el ítem uno les traigo 10 ítems. El ítem uno es referirse a la estacionalidad de la siguiente serie. Entonces, fíjense que acá tenemos un montón de series de tiempo. Algunas son estacionarias, otras no. La idea es que demuestren si es que efectivamente son estacionarias o no son estacionarias. Entonces, bueno, la mayoría de estas cosas son bastante sencillas. Yo creo que pueden hacerlo sin problema ustedes solos. Sin embargo, voy a hacer la letra G, que probablemente puede ser algo un poco más desafiante. Y al final también les dejé un ejercicio H propuesto. Entonces, bueno, todos los incisos en este ítem uno los pueden hacer ustedes, yo voy a hacer el inciso G. Entonces, supongamos tenemos una serie YT igual a alfa por coseno de lambda t más beta por seno de lambda t. Y supongamos entonces alfa sigue una distribución normal, 0 sigma cuadrado. Imaginemos que cada realización de alfa es independiente, idénticamente distribuida, y es independiente también de beta. Y beta entonces sigue la misma distribución. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya saben, deberíamos comprobar dos cosas. Primero, que el valor esperado de esta serie es constante para todo t, y además que las covarianzas con todos los pasos intertemporales son constantes y no dependen del tiempo. ¿Ok? Entonces, primero partamos viendo qué pasa con el valor esperado. Entonces, vamos a tener el valor esperado de YT, por ende el valor esperado de todo esto. Entonces, como saben, esperanza es un operador lineal, entonces la suma de la esperanza, por ende tendríamos la esperanza de este primer término y la esperanza de este segundo término. Fíjense que en estricto rigor, acá lambda lo estoy definiendo como una constante. Por ende, coseno de lambda por t es una variable determinista, no una variable aleatoria. Entonces podemos sacarlo de la esperanza, y esto entonces nos puede quedar definido de la siguiente manera: como coseno de lambda t por la esperanza de alfa más seno de lambda t por la esperanza de beta. Y ahora lo interesante es que nosotros sabemos que alfa y beta siguen una distribución normal con valor esperado cero. Por ende, este término es cero, este término es cero, y por ende el valor esperado de y es cero. Ahora veamos qué pasa con las covarianzas. Supongamos entonces, voy a analizar genéricamente la covarianza con S pasos intertemporales. Entonces la covarianza entre YT y YT menos S, podemos definirlo entonces como la covarianza entre todo este término, que es YT, y el mismo término pero rezagado en S pasos. O sea, alfa coseno de lambda, T menos S en lugar de T, que tenemos acá, más beta por seno de lambda, T menos S, que es este término que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, fíjense entonces que si calculamos la covarianza entre estos términos, va a sobrevivir este primer término de acá. Fíjense, esta covarianza de lambda con lambda. Y fíjense que la covarianza de lambda con lambda es justamente la varianza de lambda. Y eso está multiplicado por estos coeficientes, que serían coseno de lambda t y coseno de lambda t menos s. Ahora, recuerden que nosotros definimos alfa y beta como independientes entre ellos. Por ende, la covarianza entre alfa y beta va a quedar como cero. Y entonces, el segundo término que sobreviviría sería precisamente la covarianza entre este término y este término. Fíjense entonces que de nuevo nos va a quedar la covarianza entre beta y beta, las demás cosas son constantes, pueden salir. Y entonces eso nos va a quedar la varianza de beta multiplicado por el seno de lambda t y el seno de lambda t menos s. Ahora, de nuevo, recuerden que estas dos variables aleatorias tienen la misma varianza, sigma cuadrado. Por ende, esta varianza alfa es sigma cuadrado, esta varianza beta es sigma cuadrado, y podemos factorizar por sigma cuadrado. Entonces nos va a quedar la suma entre este término y este término. Son estas cosas que están acá. Ahora, un recuerdo muy rápido y muy sencillo de algunas propiedades trigonométricas. Coseno de a más b equivale a coseno de a por coseno de b menos seno de a por seno de b. Entonces aquí simplemente tenemos el signo cambiado, esto funciona como más menos, en definitiva. Y entonces esto podríamos escribirlo como sigma cuadrado por coseno de a menos b, donde a es lambda t y b es lambda t menos s. Fíjense entonces que acá vamos a tener lambda t menos lambda t más lambda s, se me cancelan estos lambda t, y ocurre entonces que la covarianza entre yt y yt menos s es sigma cuadrado por coseno de lambda s.
Entonces fíjense que efectivamente esta covarianza depende de la distancia intertemporal, pero no depende del tiempo, curiosamente. Entonces esto es cierto para todo t. Finalmente entonces, yt es estacionario. Y solamente un comentario al margen, noten que para el paso intertemporal 0, o sea, cuando yo analizo la covarianza entre yt y yt, o sea, la varianza de yt, bueno, esto equivale a sigma cuadrado por coseno de lambda por 0, por ende por coseno de 0, por ende por 1. Entonces finalmente la varianza de yt nos queda como sigma cuadrado. Y entonces finalmente, además de todos estos ejercicios que les dejo propuestos, que deberían ser relativamente sencillos, no deberían tomar mucho tiempo, les dejo propuesto referirse a la estacionalidad de este último proceso. Ok, vamos a nuestro siguiente ejercicio entonces. Entonces, ítem 2, sea y t un proceso AR1 definido de esta manera. Noten que el coeficiente autorregresivo acá es menor que 1, por ende estamos hablando de un proceso AR1 estacionario. Imaginemos entonces que hay una constante c distinta de 0 y entonces que wt lo definimos como yt más c por rho a la t. Entonces, dos preguntas bien sencillas. A, demuestre que wt admite esta representación, wt igual a rho por wt menos 1 más epsilon t, o sea, en definitiva que wt es como una especie de AR1 sin drift. Y B, veamos si es que wt es estacionario. Entonces fíjense que la letra A en realidad es bastante sencilla. Para demostrar esto, simplemente basta notar que yt, como por enunciado, es igual a rho por yt menos 1 más epsilon t. Y a su vez, nosotros sabemos que wt está definido de esta manera, por ende, podríamos despejar yt. Nosotros sabemos entonces que yt es igual a wt menos c por rho a la t. O sea, basta despejar yt de esta expresión que está acá. Ahora entonces, para esta expresión de yt, basta reemplazarla en esta primera ecuación, por ende yt lo podemos escribir como wt menos c por rho a la t, este término que está acá, igual entonces a rho por yt menos 1, que sería entonces wt menos 1 menos c por rho a la t menos 1. Por ende todo este término sería yt menos 1. Entonces simplemente es un reemplazo. Ahora, fíjense que de acá va a surgir un término que va a ser c por rho a la t, y de acá, fíjense que si multiplico rho hacia adentro, va a aparecer también un c por rho a la t. Aquí este rho a la t menos 1 va a aparecer multiplicado por rho. Y fíjense que nos va a quedar con signo contrario, entonces estos dos términos se van a cancelar. Y finalmente solo va a sobrevivir wt igual a rho por wt menos 1 más epsilon t. Entonces, efectivamente demostramos que admite esa representación. Ahora, bueno, ¿será wt estacionario? Entonces, recuerden que wt lo estamos definiendo como yt más c por rho a la t. Ahora, para que sea estacionario, deberíamos primero probar que el valor esperado es constante para todo t. Entonces, fíjense lo siguiente. Esto nos va a quedar como la esperanza de yt más c por rho a la t. Entonces, de nuevo, esta es la suma de las esperanzas, y por ende tenemos la esperanza de yt más la esperanza de c por rho a la t. Entonces, aquí un breve repaso, un breve recuerdo de qué ocurre con un AR1 estacionario. En un AR1 estacionario, por ejemplo imaginemos un proceso ZT. Entonces tenemos ZT igual a alfa más un gamma por ZT menos 1 más un ruido blanco. E imaginemos entonces el valor absoluto de gamma es menor que 1. Entonces este proceso es estacionario. Entonces fíjense que si yo calculo el valor esperado de esto, el valor esperado de ZT tiene que ser igual que el valor esperado de ZT-1, justamente porque el proceso es estacionario. Dado que es estacionario, el valor esperado en ZT es igual al valor esperado en ZT-1 y es igual al valor esperado en ZT-2 y etc. Entonces estos dos términos son iguales, por ende podemos factorizar por el valor esperado de ZT, que voy a llamar mu z, y eso entonces nos queda como alfa partido 1 menos el coeficiente autorregresivo. Y para la varianza podemos aplicar el mismo argumento, dado que es estacionario, la varianza de zt es lo mismo que la varianza de zt-1, lo voy a llamar simplemente sigma cuadrado z. Llamemos a la varianza del ruido blanco de u, sigma cuadrado u, y por ende entonces la varianza de z nos queda como sigma cuadrado u, la varianza del ruido blanco, partido 1 menos el coeficiente autorregresivo al cuadrado. Entonces fíjense que en este caso nosotros sabemos que y es un AR1 estacionario, por ende nosotros sabemos cuánto es su valor esperado, por ende nosotros podemos conocer cuánto es el valor esperado de y. Y en general va a ser el drift dividido 1 menos la componente autorregresiva. Y en este caso noten que este AR1 no tiene drift,
Por ende, el valor esperado de este proceso, el valor esperado de y, es 0. Entonces fíjense que en el valor esperado W, este término de acá es 0 y solamente nos queda calcular cuál es el valor esperado de esta componente que está acá. Pero fíjense que C era una constante. Por ende, el valor esperado de todo esto, bueno, es justamente C por ρ a la t. Y fíjense que eso efectivamente depende del tiempo. Por ende, este proceso no puede ser estacionario. Ahora les dejo un pequeño ejercicio propuesto, muy sencillo, muy intuitivo. ¿Cuál de los siguientes modelos sería el más adecuado para describir el precio de una acción? Entonces, fíjense que el primer modelo que les propongo es simplemente un paseo aleatorio sin drift, un driftless random walk. El siguiente proceso es un AR1 estacionario y el último proceso es simplemente un ruido blanco. Entonces, eso queda propuesto. Piensen cuál describiría mejor el precio de una acción. Ya, ahora vamos a nuestro cuarto ítem. Entonces supongamos un AR2 de este estilo. YT igual a YT-1 más C por YT-2 más epsilon t. Entonces la pregunta es YT estacionario? O mejor dicho, ¿bajo qué condiciones podría YT ser estacionario? Entonces, en general, para que un ARP sea estacionario, nosotros sabemos que todas las raíces del polinomio característico asociado al ARP tienen que ser menor a 1 en valor absoluto. Entonces, el polinomio característico en este caso, en general, para un ARP quedaría como m a la p menos ρ1 por m a la p menos 1 menos ρ2 por m a la p menos 2 igual a 0. Y lo que deberíamos hacer entonces es encontrar cuáles son las soluciones para m. Y en la medida que en valor absoluto sean todas menores que 1, entonces el proceso, el ARP es estacionario. Entonces en este caso el polinomio característico para este proceso sería algo de este estilo. M cuadrado menos ρ1 por m, y ρ1 acá, fíjense que es 1, menos ρ2 por m a la 0, entonces fíjense que acá ρ2 es c. Entonces las soluciones para m en valor absoluto deberían ser menores que 1. Ahora, en general, para un AR2 estos resultados son hiperestilizados, son resultados de texto. Entonces, nosotros sabemos que para un proceso AR2 cualquiera, por ejemplo este, YT igual a alfa más ρ1 por YT-1 más ρ2 por YT-2 más epsilon t. Para que el proceso sea estacionario, tiene que ser que la suma de las dos componentes autorregresivas sea menor que 1, que ρ2 menos ρ1 sea menor que 1 y que el valor absoluto de ρ2 sea menor que 1. Entonces son resultados bastante estilizados, son son resultados de texto. Entonces fíjense que en este caso nosotros sabemos que ρ1 es igual a 1 y que ρ2 es igual a c. Entonces simplemente basta con que cumpla con estas tres condiciones. Entonces fíjense que la primera condición es que ρ1 más ρ2, o sea 1 más c, tiene que ser menor que 1. La segunda condición es que c menos 1 tiene que ser menor que 1. Y la última condición es que el valor absoluto de c tenga que ser menor que 1. Fíjense entonces que de la primera condición se sabe que c tiene que ser menor que 0. De la segunda se sabe que c tiene que ser menor que 2. Y de la última se sabe que c tiene que estar entre menos 1 y 1 no incluido. Entonces fíjense que para que efectivamente el proceso sea estacionario se tienen que cumplir estas tres condiciones. Entonces tendríamos que intersectar las tres condiciones y noten que justamente la última condición cumple con ser la intersección de las tres. Por ende, si intersectamos 1, 2 y 3, tenemos que para que el proceso sea estacionario, c tiene que estar entre menos 1 y 0. Ya, vamos ahora entonces con nuestro ejercicio 5. CAYT entonces un AR1, un proceso autorregresivo, pero expresado en desviaciones respecto a una tendencia determinística. Entonces imaginemos YT es una cuestión con tendencia determinística, una cosa así, por ejemplo, que va oscilando en torno a un valor esperado, pero lo expresamos en términos de diferencia respecto a esta tendencia. Entonces en lugar de escribir YT, vamos a escribir YT menos mu menos delta t, y dado que es un proceso AR1 en términos de desviaciones respecto a la tendencia determinística, entonces esto va a ser la componente autorregresiva, ρ por YT-1 menos mu menos delta t-1 más epsilon t. Entonces, A demuestre que si el valor absoluto de ρ es menor que 1, entonces YT revierte a mu más delta t. Entonces, fíjense que YT revierta a mu más delta t justamente está diciendo la intuición que les estoy comentando. Imagínense entonces una recta
Entonces este proceso YT debería estar todo el tiempo oscilando en torno a mu más delta t. Pero fíjense que en este caso YT no es estacionario. Eh, Justamente porque su valor esperado, o sea, el valor al que revierte, de hecho, depende del tiempo, depende justamente del lambda t. Entonces efectivamente está todo el tiempo tendiendo, revirtiendo, pero en torno a una recta que tiene una pendiente. Entonces positiva y negativa, pero tiene una pendiente. Bueno, entonces fíjense que, pero eso es lo que ocurre con YT, pero aquí lo estamos escribiendo como desviaciones respecto a la media. Entonces fíjense que nosotros podríamos definir esta desviación completa respecto a la media como una variable aleatoria. Entonces definamos ZT como precisamente YT menos mu menos delta t. Entonces si definimos ZT de esta manera, fíjense entonces que este AR1 completo lo podríamos escribir como ZT igual a ρ por ZT menos 1 más epsilon t, como lo tenemos acá. Y fíjense que lo interesante es que como Y está escrito en términos de desviaciones respecto a su tendencia, entonces ZT debería estar todo el tiempo oscilando o retornando o revirtiendo al cero, justamente porque está escrito en términos de desviaciones respecto a la tendencia determinística. Entonces cuando calculamos el valor esperado de ZT, fíjense que esto resultó ser un AR1 y ocurre que ρ en este caso es menor que 1, entonces ocurre que esto es un AR1 estacionario. Entonces fíjense que el valor esperado de ZT es 0 y la varianza de ZT justamente es sigma cuadrado de epsilon, la varianza que tenga este ruido blanco, dividido 1 menos ρ al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto que está acá? ¿Y cómo podríamos demostrar entonces lo que está acá arriba? Bueno, fíjense entonces que nosotros sabemos que la esperanza ZT es igual a 0, pero ZT es justamente YT menos mu menos delta t. Por ende, la esperanza de todo esto tiene que ser igual a 0. Fíjense entonces que estas dos cosas no son variables aleatorias, entonces las podemos despejar y finalmente nos queda que la esperanza de YT es igual a mu más delta t. Entonces, efectivamente, YT no es estacionario, ZT sí ocurre ser estacionario, pero YT no es estacionario y justamente todo el tiempo está retornando a su tendencia determinística. Y les dejo como propuesto entonces mostrar que si ρ es igual a 1, YT se puede entender como un random walk, un paseo aleatorio con deriva. Ya chicos, seguimos avanzando entonces. Vamos a nuestro ejercicio 6. Entonces suponga el siguiente modelo, YT igual a beta 0 más beta 1 por YT menos 1 más beta 2 por XT más beta 3 por XT menos 1 más epsilon T. Imaginemos el valor absoluto de beta 1 es menor que 1, en definitiva esta componente autorregresiva, el coeficiente de la componente autorregresiva es menor que 1. Imaginemos que XT es un regresor acá exógeno y asumamos que epsilon t es simplemente un ruido blanco. Entonces, demostremos que YT admite esta representación, que se puede escribir efectivamente de esta manera. Bueno, entonces lo primero es notar lo siguiente. Fíjense que uno podría escribir estas cosas en términos como un polinomio autorregresivo. Entonces uno podría despejar acá YT-1 y usar un operador de rezago. Entonces fíjese que en lugar de escribir YT menos beta 1 por YT-1, voy a usar el operador de rezago que yo voy a llamar L. Entonces recuerden que L por YT equivale a YT-1, L cuadrado por YT equivale a YT-2. Entonces fíjense que si paso esto hacia la izquierda, esto nos va a quedar como 1 menos beta 1 por L por YT. Fíjense entonces que si multiplico YT por 1 me queda YT, y si multiplico YT por L me queda YT-1, por ende esto me quedaría beta 1 YT-1, que es precisamente este término. ¿Okay? Y del lado derecho no hice nada, dejé todo tal cual. Ahora, fíjense entonces que yo podría despejar YT, podría pasar todo este término hacia el otro lado, y entonces todo esto pasaría dividiendo o multiplicando la menos 1 cada uno de estos términos. Entonces me quedaría 1 menos beta 1 por L multiplicado por beta 0, lo mismo multiplicado por beta 2 XT, lo mismo multiplicado por beta 3 XT menos 1, lo mismo multiplicado por epsilon T, que es justamente todos estos términos que tengo acá abajo. Ahora, fíjense que por propiedades de serie, entonces, este término completo que está acá, multiplicado por beta 0, es lo mismo que beta 0 partido 1 menos beta 1. Este término completo que está acá, entonces, es lo mismo que la suma de i igual 0 a infinito de beta 1 a la i multiplicado por L a la i multiplicado por beta 2 por XT. Fíjense entonces que el beta 2 puede salir de la sumatoria y esto me queda multiplicado por XT. Ahora va a ocurrir lo mismo acá. Fíjense que esto me va a quedar la suma de igual 0 a infinito de beta 1 por L todo a la i, o beta 1 a la i por L a la i, multiplicado por XT-1, y el beta 3 puede salir de la sumatoria. Y aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Nos va a quedar beta 1 a la i por L a la i, multiplicado por el ruido blanco, por epsilon t. Ahora, fíjense que acá me queda un operador de rezago a la i
multiplicando entonces siempre una variable aleatoria que depende del tiempo, ¿cierto? Entonces uno podría utilizar este operador de rezago y simplemente rezagar desde acá. Entonces en lugar de escribir L a la I por xt, voy a escribir simplemente xt menos I. Y aquí lo mismo. En lugar de escribir L a la I por epsilon t menos I, voy a escribir epsilon t menos I. O sea, este término que tengo acá. Entonces todas estas cosas las podemos reescribir como xt menos I y esto lo podemos escribir como epsilon t menos I. En este caso fíjense que este es un xt menos 1, por ende esto sería xt menos 1 menos I. Eso. Entonces fíjense que si quiero factorizar acá por xt menos I, podemos hacer partir esta sumatoria desde 1. Y fíjense entonces que si quiero hacer partir esta sumatoria desde 1, tendría que primero usar el primer término, que es el término i igual 0. Si i es igual a 0, esto me queda beta 1 elevado a 0, me queda 1 entonces, por xt menos 0, que es xt. Entonces en este caso, esto simplemente me quedaría xt multiplicado por beta 2, esto me quedaría beta 2 por xt. Y esta sumatoria entonces partiría de i igual 1 hasta infinito. Y eso me quedaría entonces multiplicado. Fíjense que el siguiente término debería ser i igual 1, eso me debería quedar efectivamente xt menos 1. Entonces fíjense que en este caso, si yo fuera el siguiente término, sería justamente lo que yo esperaría. Beta 2 por beta 1 a la 1, sería este primer término, por xt, recuerden que esto es un xt menos i, entonces cuando i es igual a 1, aquí me quedaría xt menos 1. Entonces el primer término calza perfecto. Y fíjense que el segundo término, como está partiendo desde 0, bueno, simplemente le quité 1 acá arriba ahí y de esa manera logro que las dos sumatorias están partiendo de 1 y efectivamente tengamos los mismos términos. Y este término lo dejé tal cual. Fíjense entonces que acá podríamos factorizar por beta 1 a la i menos 1. Entonces acá me va a sobrar un beta 1. Acá no nos va a sobrar nada, nos va a quedar simplemente beta 3. Los demás términos los dejé igual y fíjense que efectivamente llegamos a la expresión que queríamos demostrar. ¿Ok? Ahora, fíjense en la siguiente pregunta. ¿Cuál será el efecto acumulativo del regresor exógeno sobre y? O sea, ¿cuál es la suma de j igual 0 a infinito de la derivada de xt más j respecto a xt? Entonces la pregunta acá es, bueno, si yo muevo xt, ¿qué pasa sucesivamente con la suma de todos los siguientes yt más 1, yt más 2, yt más 3, yt más 4, etc.? Bueno, fíjense entonces que si yo derivo estas cosas respecto a xt, simplemente deberían sobrevivir dos términos. Debería sobrevivir este término de acá y deberían sobrevivir estos términos de acá. Por ende, si yo tengo la suma de j igual 0 a infinito de la derivada y t más j respecto a xt, nos va a quedar beta 2 más la suma de j igual 1 a infinito de estos términos que tenemos acá. Ahora fíjense que con un poquito de álgebra uno puede demostrar que eso es exactamente igual a beta 2 más beta 3 dividido 1 menos beta 1. Ya chicos, vamos ahora a nuestro ejercicio 7. Entonces, sea epsilon t igual a yt menos yt menos 1 más 0,5 yt menos 2, ¿es yt un proceso estacionario? Entonces, fíjense que yt podríamos escribirlo como yt menos 1 menos 0,5 yt menos 2 más epsilon t. Entonces, fíjense que, de nuevo, para ver si es que un ARP, en este caso un AR2, es estacionario, habría que estudiar las raíces del polinomio característico. Entonces el polinomio característico en este caso sería m al cuadrado menos m más 0,5 igual a 0. Ahora, noten que en este caso nuestras raíces, las raíces de este polinomio van a ser complejas. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, basta notar lo siguiente. Fíjense cuáles son las soluciones para este problema que está acá. Vamos a tener menos 1, o sea, más 1, más menos b al cuadrado, o sea, 1, menos 4 por 0,5 por 1, o sea, bueno, menos 4 por 0,5, y todo dividido 2. Entonces fíjense que eso es lo mismo que 1 más menos raíz de menos 1 dividido 2. Entonces fíjense que en este caso las raíces son complejas. Pero eso no implica que esto no pueda ser estacionario. Incluso si tenemos raíces complejas, esto puede ser estacionario. Lo importante entonces, ¿qué pasa? Si que efectivamente las soluciones reales de esta cuestión son menores que 1, las soluciones se encuentran dentro del círculo unitario. Entonces, bueno, simplemente un recuerdo. Recuerden que i al cuadrado, un número imaginario, i al cuadrado es igual a menos 1. Y por tanto, raíz de menos 1 podemos escribirlo como i. Por ende, esto que está acá podemos escribirlo como 1 más menos i dividido 2. Y fíjense que como a y b
o sea, fíjense que eso podríamos escribirlo de esta manera, como a más menos b por i, donde a y b son exactamente el mismo valor, son un medio. Entonces fíjense que el radio de acá es igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado, y a y b lo estamos definiendo como un medio. Entonces esto nos queda como a cuadrado, que sería un cuarto, más b cuadrado, que sería un cuarto. Entonces la suma nos da un medio, por ende esto nos queda raíz de un medio, raíz de 0,5. Y noten que efectivamente eso es menor que 1. Entonces, aun cuando nuestras raíces son complejas en este caso, el proceso es débilmente estacionario porque las raíces del polinomio característico se encuentran dentro del círculo unitario. Entonces, bueno, simplemente si es que quieren encontrar efectivamente las soluciones, recuerden que m1 y m2 serían las raíces de este polinomio, satisfacen r por coseno de teta más menos i por seno de teta, donde teta es el arco tangente de b partido a, y en este caso recuerden que a y b los definimos como un medio, por ende sería el arco tangente de 1. Ya chicos, seguimos entonces con nuestro ejercicio 8. Encuentre la función de impulso-respuesta para un AR1 donde el coeficiente autorregresivo es 0,5. Entonces y t igual a 0,5, y t menos 1 más epsilon t. Fíjense que acá no tenemos drift. Bueno, entonces fíjense que nosotros podríamos escribir esto de nuevo en términos de un polinomio autorregresivo. Entonces si nosotros escribimos yt menos 1 con este operador de rezago, eso es lo mismo que L por yt. Entonces esto sería 0,5 por L por yt. Y por ende, despejando el ruido blanco, esto nos quedaría 1 menos 0,5 L por yt igual a epsilon t. Entonces que yo puedo despejar yt, puedo pasar multiplicando por 1 menos 0,5 por L a la menos 1. Y entonces por propiedades de serie, esto es lo mismo que la suma es igual a 0 infinito de 0,5 a la i por L a la i por epsilon t. Al igual que en los ejercicios anteriores, fíjense que multiplicar por L a la i, bueno, estamos rezagando esta variable aleatoria que depende del tiempo, y por ende esto lo podríamos escribir como 0,5 a la i por epsilon t menos i, que es lo que tenemos acá. Ahora, igual que las clases, supongamos que el shock lo hacemos en un periodo t igual 0. Supongamos entonces que los ruidos blancos son exactamente iguales en el proceso real y en el proceso simulado, salvo en t igual 0, y en t igual 0 nuestro proceso simulado va a ser simplemente el ruido blanco real más 1. O sea, el shock va a ser de 1. Vamos a sumar un 1 al ruido blanco en el periodo t igual 0, y todo lo demás lo vamos a dejar tal cual. Entonces la función de impulso-respuesta es simplemente la diferencia entre nuestro proceso simulado, el proceso que le pegamos un chilito en definitiva, y el proceso real, y nosotros queremos justamente analizar las diferencias entre los dos procesos, qué tan distintos fueran y cuánto se demoran en, si es que vuelven algún día a ser igual, cuánto se vuelven en convergir. Recuerden que si las series son estacionarias, en algún punto tienen que volver a converger, en algún punto asintóticamente va a olvidar el chilito, va a olvidar la perturbación que realizamos acá. Pero si es que no es estacionaria, ese proceso va a estar, esa perturbación va a estar dando vuelta toda la vida y nunca van a converger de nuevo al mismo valor. Entonces fíjense que esta diferencia podríamos definirla entonces como yt, que es lo que está acá, entonces 0,5 i, pero del proceso simulado, menos 0,5 i del proceso real. Entonces fíjense que la única diferencia entre estos, bueno, podríamos factorizar por 0,5 a la i y ver las diferencias entre los ruidos blancos, y la única diferencia es que cuando estamos en t0, el proceso simulado es el mismo que el proceso real, pero más un 1. Entonces fíjense que cuando en este caso, por ejemplo, i es igual a h, esto me queda la diferencia entre los dos ruidos blancos, y esto es precisamente un 1. Entonces cuando i es igual a h, esto queda un 1, y esto me queda multiplicado entonces por 0,5 a la h, y todos los demás términos son 0. Entonces precisamente en este caso la función de impulso-respuesta es 0,5 a la h. Entonces les dejo como ejercicio propuesto, un ejercicio 9, encontrar la función de impulso-respuesta para un AR2. En este caso, este AR2. Entonces ρ1 igual a 0,8, ρ2 es igual a menos 0,15. Y les dejo un par de pistas para que el ejercicio sea más sencillo. Entonces la primera pista, las raíces del polinomio característico en este caso, son 0,3 y 0,5. Y la segunda pista, les doy la respuesta. La función de impulso-respuesta va a quedar como menos 1,5 por 0,3 a la h, más 2,5 por 0,5 a la h. Ya chicos, vamos entonces a nuestro ejercicio 10. No, dice 9, pero es el 10. Entonces supongamos tenemos un proceso AR truncado. Con eso quiero decir que imaginemos que este proceso autorregresivo parte en un periodo del tiempo. No está definido entre menos infinito más infinito, sino que parte en algún periodo nace, y vamos a estudiarlo desde ahí en adelante.
¿okay? Entonces imaginemos tenemos un AR1, YT más 1 igual a alfa más ρ por YT más epsilon T más 1. Imaginemos este proceso estacionario, entonces el valor absoluto de ρ es menor que 1. Imaginemos epsilon T es un ruido blanco y entonces imaginemos esto está definido solamente para T mayor o igual que 0. Entonces esto nace en T0 y bueno, puede ir hasta infinito, pero nace en T0. Entonces en particular muestre que admite esta representación. ¿Okay? O sea, admite una representación en que alfa está multiplicado por alguna función del tiempo, y0, donde se origina este proceso, está multiplicado por algo que también depende del tiempo, y finalmente todo el resto de la serie puede escribirse como una combinación lineal de ruidos blancos que depende del coeficiente autorregresivo. Entonces, fíjense que uno podría hacer una especie de recursión acá para la componente YT. Voy a hacer un poco más de zoom para que quede más claro. Entonces, fíjense que si YT más 1 está definido de esta manera, bueno, YT también es un proceso autorregresivo, entonces está definido de la misma manera. Entonces, YT más 1 podríamos escribirlo como alfa más ρ por YT, pero YT debería ser alfa más ρ por YT menos 1 más epsilon T. Entonces, fíjense que acá lo único que estamos haciendo es reemplazar YT por la definición de su proceso, más epsilon T más 1. Fíjense que aquí podríamos arreglar un poco los términos. Acá nos va a quedar un alfa en común, entonces esto va a quedar alfa por 1 más ρ. Acá nos va a quedar un ρ cuadrado por YT menos 1. Acá nos va a quedar un ρ por epsilon T y un epsilon T más 1. Y fíjense que podríamos hacer exactamente lo mismo con YT menos 1. Entonces YT menos 1, por definición, entonces también es un AR1. Entonces esto es alfa más ρ por YT menos 2 más epsilon T menos 1. Entonces fíjense que de nuevo nos van a quedar un montón de términos en común. Acá este ρ cuadrado va a estar multiplicado por alfa y entonces este alfa va a estar con 1 más ρ y más ρ cuadrado. Acá va a aparecer un ρ cubo por YT menos 2 y aquí va a aparecer un montón de epsilon T multiplicado por ρ. Entonces, ¿cuál es la intuición de esto? Fíjense que yo podría volver hasta el momento en que se origina el proceso. Yo podría volver hasta Y0 entonces. ¿Y qué ocurre entonces si yo voy haciendo esta recursión sobre este YT hasta llegar a 0? Bueno, fíjense que el primer término va a ser alfa por una sumatoria de ρ's, definida entre i igual 0 hasta t, hasta donde yo me vaya hacia adelante, de ρ a la i. Fíjense que, por ejemplo, si i es igual a 0, esto va a ser un 1, y entonces esto me va a quedar alfa por 1. Fíjense que si i es igual a 1, entonces esto me va a quedar ρ a la 1, entonces me va a quedar alfa por ρ a la 1, que va a ser el término que está acá. Si i igual a 2, me va a quedar ρ al cuadrado por alfa, me va a quedar entonces ρ al cuadrado. Y así entonces hasta llegar a t. Fíjense que acá va a quedar y0, que este término de acá, que seguimos haciendo la recursión, por ρ a la t más 1, y finalmente me quedan todos los demás términos relativos a los ruidos blancos. Entonces fíjense que efectivamente fuimos capaces de escribir de esta manera nuestra expresión. Entonces en este caso, beta t más, este coeficiente beta t más 1 es justamente esta sumatoria de ρ a la i, este gamma es justamente este ρ por, elevado a la t más 1. Entonces, varias cosas que son interesantes de esta notación, que dejan un par de enseñanzas súper choras respecto al proceso estacionario. Fíjense primero que si es que efectivamente este proceso estacionario, como dijimos acá, que el valor absoluto de ρ es menor que 1, fíjense que si yo me alejo lo suficiente, o sea, si t efectivamente está lo suficientemente lejano del origen de la serie y0, efectivamente entonces lo que haya ocurrido con y0, el valor de y0, cuando t es lo suficientemente grande, deja de importar. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener una componente que es menor que 1, elevado a un número muy grande, entonces independiente de lo que haya ocurrido con y0, este término va a ser prácticamente 0 si yo me alejo lo suficiente. Cuando me vaya a infinito, esto va a ser 0, de hecho. Y fíjense entonces que lo que haya pasado en el origen de la serie no importa nada lo que ocurra suficientemente lejos. Entonces, esa es un poco la idea de procesos estacionarios, que si bien tienen persistencia, bueno, en algún punto asintóticamente olvidan, dejan de recordar en algún punto. Entonces lo que haya ocurrido muy lejano, la verdad es que deja de importar. Entonces fíjese que si efectivamente el proceso es estacionario y esto es menor que 1, esto en algún punto empieza como a converger a 0. Ahora, fíjense también de que el cuánto se demore en olvidar lo que haya ocurrido en su origen, lo que haya ocurrido en algún momento t de 0, de buena manera depende de cuánto sea esta componente autorregresiva. Si este ρ es menor que 1, pero es muy cercano a 1, 0,99, bueno, efectivamente en algún punto va a olvidar, pero se va a demorar muchísimo y va a estar mucho tiempo dando vuelta en la serie lo que haya ocurrido en un principio, lo que haya ocurrido en este tiempo 0. Sin embargo, si esta componente autorregresiva es pequeña, entonces, bueno, rápidamente esto va a olvidar y va a dejar de importar. Entonces, por eso usualmente nosotros hablamos de que
Los coeficientes autorregresivos de alguna manera dan la persistencia que tiene la serie. Si esto fuera muy grande, muy cercano a 1, es súper persistente y durante mucho tiempo va a estar dando vuelta ahí. Si fuera cercano a 0, entonces durante poquito tiempo va a importar y rápidamente esto va a dejar de interesar. Ahora lo importante es que si ρ fuera 1, fíjense que este término nunca desaparece. Si ρ fuera 1, independiente por cuánto lo lee, si lo leo por 100.000 millones de millones, si yo me alejo muchísimo de la serie, esto va a seguir existiendo y por ende Y0 siempre va a estar dando vuelta en mi serie y por ende nunca va a dejar de importar. Por ende lo que haya ocurrido en Y0 siempre va a estar afectando a lo que ocurre en YT independiente de cuánto me aleje. Entonces fíjense que esa es la diferencia al final entre un proceso estacionario, débilmente estacionario, y un proceso con raíz unitaria. Uno en algún punto olvida, el otro nunca deja, perpetuamente va a estar afectando a YT. Ya chicos, finalmente lo último que les tengo preparado es respecto a relaciones estocásticamente espurias. No voy a detenerme demasiado en esto, pueden revisarlo de los apuntes, está un poco más extendido, pero les voy a conversar un poco la intuición de lo que tenemos acá. Entonces imaginemos tenemos YT igual a alfa t más epsilon t y xt igual a beta t más ut. Entonces los dos procesos, si los piensan bien, son procesos entonces que tienen tendencia, ¿cierto? Tienen una tendencia, entonces uno podría pensar que YT oscila en torno a una tendencia con alguna pendiente y y xt hace lo mismo. También depende del tiempo, tiene una tendencia determinística con una pendiente distinta, uno tiene pendiente alfa, otro tiene pendiente beta. Entonces los dos hacen una cosa así, uno por ejemplo podría tener una pendiente más pronunciada, la otra menos pronunciada, o una podría ser positiva, la otra negativa, etc. Podría ser cualquier cosa. ¿Okay? Pero lo importante acá es notar que YT y XT tienen tienen una tendencia determinística, dada por este término de acá, y los dos además tienen una componente de ruido blanco. Entonces, fíjense que ninguno de los dos procesos son estacionarios. Pensemos entonces que estos ruidos blancos son independientes, idénticamente distribuidos, que no están correlacionados entre sí y que tienen valor esperado cero. Entonces, simplemente para efectos del ejercicio, supongamos que alfa es distinto de 0 y beta es distinto de 0. O sea, efectivamente, como les digo yo, hay una tendencia. Entonces fíjense que el valor esperado de YT es alfa t, efectivamente depende del tiempo, y el valor esperado de XT es beta t, efectivamente depende del tiempo. Ahora, noten la covarianza entre X y Y. La covarianza entre X y Y, entonces, fíjense, estas dos cosas son constantes, entonces simplemente está dado por la covarianza entre epsilon t y ut. Y yo en este caso les estoy diciendo que estas cosas son independientes. Por ende, la covarianza entre Y y X es 0. Entonces la correlación entre X y Y es 0. Entonces aquí hay simplemente dos series que son completamente distintas, son variables aleatorias, tienen una tendencia y no tienen nada que ver una con la otra. Ahora, ¿por qué esto es relevante en el contexto de series de tiempo y sobre todo en economía? Bueno, fíjense lo siguiente. Definamos una variable gamma que es alfa partido beta, o sea, esto dividido esto que está acá. Entonces fíjense que en ese caso, si yo escribo gamma xt, bueno, eso es lo mismo que gamma por la definición de xt, beta t más ut. Ahora si multiplicamos, esto nos queda gamma por beta por t más gamma por ut. Y fíjense entonces que gamma por beta es lo mismo que alfa. Entonces esto es lo mismo que alfa por t más gamma por ut. Y fíjense que alfa t es lo mismo que decir yt menos epsilon t. Entonces esto lo podríamos escribir como yt menos epsilon t más gamma por ut. Entonces fíjense que curiosamente yo podría escribir yt como gamma xt más un wt, que es precisamente todo este término que está acá, epsilon t menos gamma por ut. Entonces uno podría ser acá extremadamente ingenuo y intentar estimar esta ecuación, lo cual no debería tener mucho sentido. Nosotros acabamos de mostrar que esta cuestión tiene correlación cero, son dos series completamente distintas, son dos series con distintas, o sea que lo único que comparten es que tienen una tendencia determinística, pero que ni siquiera es la misma. O sea, uno tiene una pendiente alfa, el otro tiene una pendiente beta, y los estocásticos acá, que son los ruidos blancos, son completamente independientes. Entonces en realidad esta serie no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo único que visualmente pueden compartir es que las dos tienen una tendencia que depende del tiempo. Eso. Entonces fíjense que uno podría ser súper inocente acá y falsamente tratar de pensar que esta ecuación es cierta y tratar de estimarla, y por ende tratar de estimar cuál es la relación entre YT y XT. Entonces fíjense que la relación entre YT y XT uno podría pensar falsamente que es gamma, que es distinta de 0,
Y entonces uno podría pensar que hay una relación entre una variable y la otra. Que, por ejemplo, cambios en X van a afectar a Y t. Pero fíjense que no, eso es completamente espurio, eso es falso. Y t y xt tienen correlación cero. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Son simplemente una recta ruidosa, una definida de una manera y la otra definida de otra manera. Entonces, precisamente lo que uno debería esperar, lo que nosotros sabemos, es que la covarianza entre estas dos cosas es cero. Entonces, esto es típico problema en general cuando vemos series económicas con alguna raíz unitaria, por ejemplo. Simplemente por ver dos tendencias, nosotros pensamos que uno puede hacer la regresión entre una y la otra y encontrar resultados de ese estilo. Pero fíjense que esos resultados son 100% espurios. Ya chicos, lo dejo hasta ahí para que el video no quede demasiado largo. Ahí tienen bastante material para estudiar, así que cualquier pregunta, cualquier duda, me están escribiendo, me van comentando. Así que cuídense y mucho éxito.